Al parecer se quiere echar tierra o se quiere lanzar lodo con ventilador luego de lo que la Fiscalía y el Ministerio del Interior están realizando las investigaciones previas referente a un presunto tráfico de munición y de armamento desde dentro de Fuerzas Armadas hacia esta organización narcodelictiva liderada por Huacho. Aquí parece que nos hemos olvidado de los hechos trascendentales y bueno, es mi deber recapitular varios de estos hechos y que cada uno de ustedes, miembros de la fuerza pública, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, en vez de estar yéndonos a corrientes que están fomentando nuestros jefes militares en un falso espíritu de cuerpo, nos demos cuenta de la realidad de los hechos. El 2008 fue un año que marcó el cisma en la inteligencia militar. Cuando Rafael Correa, luego del ataque de Angostura, atacó seriamente a las últimas medidas de contrainteligencia y de inteligencia que como funciones teníamos dentro de las Fuerzas Armadas al crear la SENAIN. Todos fuimos testigos de esto y bajo ningún punto de vista, ningún jefe militar, ningún comandante general de las fuerzas tuvo la hombría de bien, la entereza de carácter, el aplomo y los arrestos necesarios para frenar toda esta debacle. Luego tuvimos el infausto proceder del almirante Arellano con su séquito para que la Armada, con el tristemente célebre almirante Jaramillo, hayamos procedido a ser parte de todo este entramado, de todo este plan del socialismo del siglo XXI, cuando pasamos a formar parte de Petroecuador. Definitivamente comenzaron los ataques sistemáticos a las Fuerzas Armadas, los colegios militares, los liceos navales. Fui testigo cómo nuestros jefes no sabían cómo responder ante todos los oficios que venían del Ministerio de Defensa. Personalmente le dije a más de un comandante general que el sistema Kipux debía ser infiltrado, flagelado y vulnerado con un virus, porque en efecto ese era el plan del Ministerio de Defensa y nadie lo quería aceptar. No queríamos enfrentar a toda esta debacle. Luego vinieron la suspensión de las agregadurías y cómo poco a poco los viajes de las academias de guerra se venían mermando y pasamos luego a la fase de la conjuntez. Otra situación que nos pasó la factura en lo que hoy vivimos en la violencia y la inseguridad en la frontera norte. Pasábamos peleando entre fuerzas en vez de darnos cuenta de que la amenaza venía desde otro punto, desde otro ámbito. Y todos sabían que la amenaza era Alianza País, era la Revolución Ciudadana, era Rafael Correa con sus ministros de defensa. Nadie dijo nada. Cronológicamente podría resumirles más de 100 hechos pertinentes, pero jamás, de lo que yo conozco jamás, salvo cuando supe que el almirante Ronald Muñoz se enfrentó a la ex ministra de Defensa, hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, referente al manejo de la minería ilegal, y él como operaciones del Comando Conjunto reaccionó y le manifestó que todo lo que se estaba haciendo era ilegal. Luego jamás se volvieron a detonar las retroexcavadoras. No obstante, muchos generales del ejército, muchos almirantes, y puedo dar nombres, y he pedido a la Fiscalía que cuando sea necesario y a los medios de comunicación me llamen a declarar, porque aquí hubieron responsables. Luego vino el 30S y estamos viendo cómo la cuerda se está rompiendo por el lado más débil. Estamos siendo testigos cómo la misma Fiscalía
No es que fue a la Comandancia General del Ejército, fue a la mismísima Brigada Patria, en donde fueron a retirar los fusiles para el peritaje respectivo. ¿Y quién ha dicho algo? Nadie. Están ahora culpando a los tenientes coroneles, a los cabos, a los sargentos, de que alguien disparó. ¿Y por qué no asume eso el señor comandante general de aquella época, o el jefe del operativo militar, o el jefe del comando conjunto de aquella época? Todo tiene razón de ser, y esta debacle se veía venir. Y luego de todos estos principales eventos en los cuales se flageló la institucionalidad, nos podemos ir a las formas. Cuando en los desfiles el ministro Patiño dispuso que las bandas de las tres fuerzas comiencen a elaborar unos cánticos y orquestar ciertas marchas al estilo Pantera Rosa, y nadie decía nada. Yo estuve presente en las prácticas en donde los paracaidistas saltaban y ni siquiera habían coordinado la presencia del expresidente Correa, y todas estas cuestiones de formalidades militares, cuando él recibía parte cruzado de brazos y el almirante Zambrano en absoluto reclamaba. Todo esto se veía venir. Así que, por favor, generales y almirantes, si ustedes están haciendo una campaña difamatoria a la ministra del Interior o a la Fiscalía, por favor, primero ustedes ubíquense en tiempo y espacio. ¿Cuántos de ustedes fueron ascendidos en segunda y tercera instancia por el economista Rafael Correa Delgado? ¿Cuántos de ustedes formaron parte de la seguridad y del círculo íntimo del expresidente Correa? ¿Cuántos de ustedes formaron parte de quien es hoy el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés? Entonces no me vengan aquí a querer enviar comunicados, conversar con los almirantes y generales en servicio pasivo. Aquí no, aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto tiene que conocer el país. Aquí todo obedeció a un proceso. Cuando ustedes abandonaron al capitán Encalada en el juicio que por delito de odio le entabló el cadete Arce, hubo un solo jefe del ejército que representó. O al capitán Peña por todos los dimes y diretes en la seguridad de la esposa del expresidente Correa. O a quien les hable, el capitán Ortega. ¿Alguno de ustedes defendió la institucionalidad? Bajo ninguna manera, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Lo que hicieron fueron entregar nuestras cabezas en bandejas de plata para congraciarse con los jefes militares. ¿Cuántos pilotos de la aviación naval y la Fuerza Aérea saben las rutas de los aviones del expresidente Correa y todas las rutas que fueron a Dubái o que fueron a Europa, paraísos fiscales? Y nadie es capaz de manifestar todo lo que ha pasado. Generales y almirantes. Soy el capitán Edwin Ortega y les pido frontalmente que ante cualquier medio de comunicación debatamos por qué ha llegado a este punto la decadencia militar, la degradación de las Fuerzas Armadas. Ustedes son los responsables, no los delincuentes de poca monta que ustedes ahora llaman que son casos aislados, encontrar una tonelada en una base aérea. Aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y espero que los miembros activos de las Fuerzas Armadas recapaciten y sepan que aquí hay responsables. Nadie incita a la insubordinación. Jamás haría eso. Porque a pesar de todo lo que yo enfrenté al Correato, nunca lo hice. Pero sí estoy consciente de que esto ya debe acabarse. Y señor presidente Moreno, ojalá este audio llegue a través de sus asesores, Juan Sebastián Roldán, Andrés Michelena, la misma ministra del Interior, y le asesoren, y el mismo ministro de Defensa se dé cuenta que su estrategia no funcionó. Porque el mismo hecho de que usted, ministro de Defensa, indique de que son casos aislados, de que hay que depurar Fuerzas Armadas no con la prueba del polígrafo, sino con nuevos reglamentos, pues le voy explicando que para formalizar reglamentos dentro de las fuerzas, primero debe pasar por una larga trayectoria o un largo trajinar de debate ante la opinión pública y dentro de la Asamblea Nacional. Luego tenemos que culturizar
a todas las Fuerzas Armadas para aceptar los nuevos reglamentos o las nuevas leyes que usted quiere instaurar. Así que más allá de cultura, esto es de vocación, esto es de concientización. Yo espero que se haga conciencia y se evite. Yo no obedezco a ningún partido político, yo no obedezco a ningún grupo de poder, a mí no me financia nadie. Yo soy un patriota de las Fuerzas Armadas, que pronto retornaré cuando haya justicia en este país. Pero mientras tanto, hay que poner las barbas en remojo y, señores generales, señores almirantes, a llamar a las cosas por su nombre. No supieron manejar las empresas públicas. El contrato fallido, es un contrato fallido el de la Draga no llegó en julio. Por favor, nuestro paso por Petroecuador, señores oficiales de Marina, fue una catástrofe. Fuimos utilizados por el gobierno para sus fines perversos. Y así podríamos hablar de otras empresas del Estado y de propias EPs de las Fuerzas Armadas. El manejo de Astinave, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes lo saben. Y no se diga la actitud del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del señor general César Merizalde. General, a usted yo le he dicho en la cara que usted es un mediocre, que usted no es capaz de liderar a las Fuerzas Armadas. Cuando murieron nuestros infantes de Marina, los periodistas de Diario El Comercio, debía usted haber reaccionado con una estrategia que se llama el asedio diluido, propio de unidades especiales en la frontera norte. ¿Y qué hemos logrado a cambio, general Merizalde? Que le califique el señor presidente de la República a general del aire, cuando usted tiene hace 2 semanas un mayor de su fuerza en actos delictivos, liderando una banda de tráfico de armas y de narcotráfico. Usted, por honor, quiere ser general del aire, cuando hubieron héroes de guerra como el general Banderas, que ni siquiera llegó a ser general del aire y tuvo que retirarse porque él se dio cuenta de cómo estaba operando el poder correísta. Espero que reaccionemos, espero que este audio llegue a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y nos demos cuenta que aquí no hay que culparle absolutamente a nadie. Aquí lo que faltó fue enfrentarle a la verdadera amenaza durante 10 años y ahora lo que estamos viviendo son las consecuencias. Estas son las consecuencias y la reacción ante una estructura criminal correísta que en su momento se llamó Alianza País y que hoy anda buscando bandera donde apalancar todos sus actos delictivos. Señores generales, señores almirantes, les invito a que paren de generar troles, paren de generar pasquines y que ustedes, si es que tienen esa dignidad o ese honor aún por el uniforme, salgan ante la opinión pública y le digan cómo van a sanear a las Fuerzas Armadas, empezando por ustedes a la cabeza. Eso es hacer patria, eso es reaccionar, eso es transparentar a unas gloriosas Fuerzas Armadas que vamos a cumplir 20 años de la gesta del CENEPA, 20 años de la firma de la paz, y no somos capaces de haber mantenido ese elitismo, porque ustedes, lamentablemente, ustedes perdieron la vocación. Y si es que el jefe pierde la vocación, imagínense en el resto. Buenas noches.